La bendición de la obediencia. Capítulo 6. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Como objetivo de esta unidad tenemos aprender que las bendiciones vienen por la obediencia y también reconocer que toda autoridad viene de parte de Dios. En cierta ocasión se acercó a Jesús un centurión romano rogándole por la salud de uno de sus criados. El Señor le dijo que iría a su casa y haría lo que le estaba pidiendo. El centurión declaró: no soy digno de que entres en mi casa, solamente di la palabra y él sanará, porque yo también soy hombre bajo autoridad. Mateo 8 del 5 al 9. Jesús se maravilló de ver la fe de este hombre, por cuanto conocía la bendición de estar en obediencia. Cuando estamos en obediencia, recibimos bendiciones sin igual de parte de nuestro Padre, quien lo que más anhela es que dejemos de hacer lo que queremos y empecemos a escuchar su voz con atención para obedecerla. La obediencia y el origen de la rebeldía. Primero que todo, Dios instituyó la obediencia. Dios creó a los ángeles, al hombre y a todas las cosas con el solo propósito de que la creación le esté sujeta. El orden establecido por Dios es el de la obediencia. Segundo, Satanás instauró la rebeldía. Al resbalarse orgullosamente contra Dios, como nos dice Isaías 14 del 12 al 15, junto con la tercera parte de los ángeles, Ezequiel 28 del 16 al 17 y Apocalipsis 12:4, culmina su obra llevando al hombre a la rebeldía, tal como lo relata el Génesis 3, Ezequiel 28:13. Isaías 14:12 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ezequiel 28, 16 y 17 dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Apocalipsis 12:4 dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ezequiel 28:13 dice: en Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. El 14 dice: tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Estas citas nos hacen referencia de que Satanás tenía un lugar como ese querubín grande protector. Estaba en un lugar, una posición honorífica en el trono, cerca al trono de Dios, y él quiso y anheló ser igual a Dios. Se vio hermoso con todas sus vestiduras y quiso imitar la grandeza de Dios. Hizo contrataciones para hacer lo que él deseaba y arrastrar junto consigo una buena cantidad de ángeles que le sirvieran. Por eso, cuando el enemigo de nuestras almas seduce a otros, él cae en desobediencia, y esa estrategia de él de hacer que otros seres de luz también como él fueran desobedientes
se lleva al término de los humanos también, donde Él quiere arrastrar también no solamente a los ángeles caídos, sino también al resto de la humanidad, donde los hombres hemos sido diseñados para servir voluntariamente a Dios en obediencia, más siendo un ser creado directamente, Él tenía esa comisión de servir a Dios de manera voluntaria y restricta, porque le fue confinado él estaba delante de la presencia misma del Señor. Nosotros somos llamados a servir a Dios por la fe, aunque no lo vemos, no le conocemos, pero Dios nos insta a amarle y a servirle en obediencia, sin tener algo como el enemigo, que él veía a Dios, estaba frente a Dios, podía observarlo. Nosotros, Dios nos coloca en una posición en la cual nuestra fe es la que nos impulsa a rendirle nuestro tributo, nuestra adoración. Es un sentimiento de amor y voluntario, mucho más allá de lo que el enemigo, porque él sí estaba en la presencia de Dios, él sí vio a Dios. Y nosotros, como a Tomás, que Dios le dijo, porque viste, creíste, Tomás. Bendito aquellos que, aunque no hemos visto, nosotros hemos creído. Entonces Dios nos coloca en una posición en la cual nuestro amor y nuestra obediencia es un sentimiento que excede la razón. Aquí Dios quiere aportar el sentimiento de la fe, darnos del todo por el todo sin que nosotros hayamos visto a Dios. Entonces la fe es eso, la certeza de la que se espera y la convicción de lo que no se ve. En este aspecto, Dios recibe de nosotros una adoración superior, porque el hombre, a pesar de que no le ve, le sirve. Dios espera obediencia para Él y para las personas por Él delegadas. Dios nos hace a través de su palabra un llamado a obedecerle y nos da conciencia por medio de la Biblia a obedecer a las autoridades delegadas por Él. Veamos lo que dice Romanos 13 del 1 al 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Otro pasaje que nos llama a la obediencia es el de Primera de Pedro 1:2, que dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Donde nos dice que hemos sido escogidos para obedecer, saliendo así del dominio de Satanás, por cuanto él quiere es que la rebeldía siga en nuestros corazones y tenernos en su maldición. Veamos a cuáles autoridades debemos obedecer. Primero, en la familia, Efesios 5:22 hasta el 6:33 y Colosenses 3 del 18 al 22. Estas citas vamos a leerlas y vamos a ver que las personas que están aquí señaladas son la obediencia del marido, de la mujer y entre los esposos, de los hijos, para los padres. Vamos a leer la cita. Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Luego dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo.
Luego habla a los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así que también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Luego dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, aquí en este versículo 33 está resumido, porque dice que el varón debe amar a su mujer y la mujer debe respetar a su marido. Estas dos se constituyen como las el centro de los mandamientos hacia el hombre y la mujer respecto a cómo deben conducirse el uno hacia el otro. Yo creo que sería como el versículo clave para saber qué tipo de conducta espera Dios, tanto del marido como de la esposa. Luego pasamos al versículo 6.1, que dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, ya viene entonces, esta parte ya pertenece a lo que es en el mundo. Entonces, hasta el 4 cerramos lo que es la relación de hijos con sus padres y de los padres hacia los hijos. Las autoridades a las que tenemos que someternos en el mundo, primero que todo están las gubernamentales y segundo las laborales. En cuanto a las gubernamentales, en 1 de Pedro 2, del 13 al 14 nos dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Recordemos que Romanos 13.1 nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. En el versículo 2 dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Luego dice en el versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Dice: porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces, aquí en Romanos 13, del 1 al 4, nos está mencionando por qué razón es necesario someterse a las autoridades del gobierno, ¿verdad? Entonces hace parte de nuestro deber constitucional sujetarnos a aquellas personas a las cuales nosotros hemos elegido por nuestros gobernantes a través, en nuestro caso, del voto democrático. En el área laboral tenemos en 1 de Pedro 2:18 al 20 la cita que nos dice en qué sentido nos debemos sujetar a las autoridades de nuestro trabajo. Dice también en nuestra guía: nos sujetamos a nuestros patrones
sean buenos o difíciles de tratar, resumiendo lo que está en 1 de Pedro 2, de 18 al 20. Y si por hacerlo padecemos injustamente, Dios nos promete bendecirnos. Trabajamos y nos sujetamos porque queremos agradar a Dios. 1 de Pedro 2:18 dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y retomando Efesios 6, del versículo 5 en adelante, donde nos dice: los siervos, obedecéis a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y por último le da un consejo a los amos o a los patrones, que dice: y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas. Bueno, ahora viene la parte de a quién le debemos obediencia en la iglesia. Tenemos en Hebreos 13:17 una cita que dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. También en Primera de Pedro 5:5 dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En el versículo 4 dice en 1 de Pedro: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. En este caso, ¿verdad?, estamos hablando de que esos ancianos son precisamente las personas que tienen mayor autoridad dentro de la iglesia, aquellas personas que tienen sabiduría de parte de Dios, y también lógicamente los pastores. En 1 de Corintios 16, del 15 al 16 nos dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos han edificado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. O sea, las personas que están sirviendo continuamente en el templo, que tienen algún cargo en el servicio de la obra del Señor, son personas que también merecen un respeto y verlas, sujetarse a ellas en cuanto a que son personas que están sirviendo y están atendiendo la casa del Señor. Entonces, también son personas que recomienda el apóstol, en este caso Pablo, a que los hermanos le estén sujetos a esta persona en lo que ellos les recomienden. Entonces, aquí en cuanto a la iglesia dice: nos sujetamos a nuestros pastores porque ellos velan por nosotros, y también debemos sujetarnos a los líderes y a las personas que colaboran en la obra de Dios. El límite de la obediencia. Dios espera que obedezcamos siempre la autoridad. Únicamente vamos a hacer lo contrario y en un espíritu de mansedumbre cuando se nos ordene algo que vaya claramente en contra de la palabra de Dios. Ejemplos: en Daniel 3, del 17 al 18 y Daniel 6, 10, lo mismo que en Hechos 5, 29. Daniel 3, del 17 al 18 dice: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. En este caso, los amigos de Daniel
Sadrach, Mesach y Abednego, fueron puestos a prueba, donde el rey Nabucodonosor había pedido que de todo lugar, cuando se sonara el sonido de la bocina, del tamboril, tenían que arrodillarse y adorar una estatua de oro gigantesca que el rey había colocado en la ciudad de Babilonia. Y en este lugar todos tenían que obedecer, porque de lo contrario el que no se postrara y ni adorara esta estatua sería lanzado a un horno de fuego ardiendo en el mismo lugar donde se encontraba la estatua. En esa época estos jóvenes fueron probados en su fe, y ellos decidieron no postrarse ni adorar a los ídolos de Babilonia. Y en este caso, ¿verdad? Dios manda en su palabra al pueblo de Israel a que no debía adorar ídolos ajenos que no fueran el Dios vivo. Por esta razón, estos jóvenes fueron perseguidos y al oponerse al mandato del rey, que era la autoridad en ese lugar, pero no se era contraria la petición del rey Nabucodonosor a lo que les demandaba la palabra de Dios. En esta contradicción, ellos decidieron obedecer a lo que decía la palabra del Señor, y fueron lanzados, dice la Biblia, a ese lago, a ese horno de fuego. Pero en esta ocasión, por no haber obedecido, Dios envió su ángel y los libró del fuego. Vamos a ver entonces aquí en el versículo 21. Y dice: y mandó a hombres vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces esos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego, y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Y entonces ellos salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros, para mirarlos, y como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, y ni siquiera el olor de fuego tenían. En este caso, Dios libró a estos 3 muchachos que se rebelizaron a la orden del rey por cuanto estaba en contra de los mandamientos de Dios para su pueblo. Vamos entonces a pasar al testimonio de Daniel, el capítulo 6, el versículo 10, donde nos habla de Daniel en el foso de los leones. En este caso fue perseguido Daniel porque él oraba 3 veces al día. Y en este caso él se opuso también a una orden que los sátrapas y gobernadores hicieron, que el rey Darío en este entonces hiciera para poder poner una trampa a Daniel, porque ellos sabían que él oraba. Entonces la orden era que si alguien durante el transcurso de una semana adorara a Dios distinto al rey Darío, entonces esta persona sería lanzada al foso de los leones. Daniel no dejó de orar.
a pesar de que su vida podía correr peligro, porque era su costumbre delante de su Dios orar. En el caso de Daniel, vemos en el versículo 10, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Como conocemos en la palabra del Señor, el fin de Daniel fue que Dios le libró de los leones, porque él fue puesto en ese lugar, a pesar de que el rey buscó todos los medios posibles de evitar que Daniel fuese lanzado, pero al final le tocó. Y estando en medio del foso de esos leones, al día siguiente, cuando el rey Darío, dice la Biblia, que fue a buscarlo, y se dio cuenta que aún Daniel estaba vivo, lo mandó a sacar, y a los que hicieron que Daniel estuviese en ese lugar, los mandó a echar dentro de esa fosa junto con sus mujeres y sus hijos, como lo dice en el versículo 24. Y 23 dice: entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces aquí también Daniel se opuso a hacer algo que no estaba dentro de sus costumbres, como era adorar a un Dios diferente a su Dios, ni cesar de orar al Dios verdadero. En Hechos capítulo 5, versículo 29 también encontramos otro caso en el cual la palabra del Señor nos muestra este ejemplo donde los siervos de Dios no obedecieron órdenes de los gobernantes, por cuanto éstas iban en contra de lo que Dios había establecido. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque en este entonces los gobernadores de Jerusalén se oponían a la predicación de los apóstoles. Entonces, esta fue la respuesta que Pedro y los apóstoles le dieron a los gobernantes de su tiempo cuando ellos les rechazaron que siguieran predicando. Pasamos ahora a los ejemplos bíblicos de rebeldía. En la Biblia hay innumerables ejemplos de rebeldía y sus consecuencias. Vamos a considerar solo 2 de estos ejemplos. Primero, la murmuración de María y Aarón, y segundo, la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Estos 2 pasajes los encontramos en el Antiguo Testamento. El primero se encuentra en Números capítulo 12, donde como dice está referenciado en el manual, las diferencias personales y de opinión no deben llevarnos a cuestionar la autoridad. En este entonces, María y Aarón vieron que su hermano Moisés, que era el profeta delante de Israel, nombrado por Dios, había tomado para sí una concubina, y la cual ellos estaban en total desacuerdo. Sin embargo, esto no quiere decir, dice en el B, Dios delega su autoridad soberanamente y nunca debemos compararnos con la autoridad ni creer que nosotros lo haríamos mejor. En este caso, en el versículo 2 de este mismo capítulo, nos está referenciando que María y Aarón decían que ellos también podían profetizar, al igual que Moisés, y que tal vez podían hacerlo igual o mejor. Luego dice en el 2b, en la segunda parte del versículo 2, que Dios oye la murmuración acerca de la autoridad.
Y finalmente en el versículo 4 dice, Dios mismo sale en defensa de la autoridad criticada. En el versículo 8 dice, debemos tener temor de hablar en contra de la autoridad. Y finalmente la murmuración acarrea el juicio de Dios. En este caso Dios le reprende a María. Por tanto, ella presenta una lepra que solamente Dios la quitaría cuando ella le pidiera oración a su hermano Moisés. Vamos a leer los versículos de número 12. Dice, en el primer versículo dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron en el 2, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. Vemos el 4, dice, y luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros 3 del tabernáculo de reunión, y salieron ellos 3. Pasamos al 8 y dice, cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mí, contra mi siervo Moisés. Entonces, de aquí en adelante, por la murmuración de María, la reprensión del Señor no solamente fue como vemos acá, vemos más adelante que le cayó lepra a María, sino también que Dios, por causa de esta murmuración, designó solamente a Moisés como la última persona con la cual Dios habló cara a cara. De en adelante, Dios se manifestó al pueblo y aún en ese tiempo a los hombres a través de sueños y visiones. Pasemos al versículo número 11, donde dice, y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. En este caso, Aarón se arrepintió. Sin embargo, sobre María, como dice en el 10, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Entonces cayó una lepra sobre María. Y en el 13 vemos cuando Moisés clama a Dios y le dice, te ruego Dios que la sanes ahora. Y respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días, sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. En todo caso, trajo una disciplina sobre ella. El Señor permitió que fueran 7 días que María estuviera por fuera, a pesar de su condición, y a pesar de que Moisés oró por ella. Sin embargo, eso le costó un tiempo de reprimenda, de castigo por parte del Señor. Entonces, muchas veces podemos cometer el error de tratar de criticar a alguien que esté en autoridad. Puede ser un pastor, una pastora, cualquier hermano de la congregación que haya caído en un pecado o que esté incurriendo en una falta, y no por eso nosotros podemos abiertamente llegar a juzgar que nosotros somos mejores que ellos, porque ciertamente Dios los ha designado, y aunque permita que en ellos haya un momento de debilidad, Dios sigue firme con su llamado. Lo único que nosotros debemos hacer es orar por estas personas, pero no rebelizarnos abiertamente como lo hicieron estos dos, que les trajo reprimenda de parte del Señor. Debemos ser muy temerosos. Hay un ejemplo en la Biblia que de pronto no está en nuestro manual, que es en el caso de David, que a pesar de que Saúl estaba en abierta desobediencia, fijémonos que David, como ese varón que dice en la Biblia, ¿verdad?, con un corazón conforme al corazón de Dios, Dios quiere que respetemos esa autoridad. Él tuvo mucho temor en todo momento de alzar su mano en contra del siervo del Señor. Pues ni su mano, ni su lengua, ni su, pues en el caso de ellos, el caso de Aarón y María fue murmurar, hablar en contra de la autoridad. Esto es de mucho peligro. Vamos a ver también
El mismo caso de murmuración en el segundo caso en Números capítulo 16, que es cuando empezamos a hablar en contra de la autoridad delegada. Lo que en este caso, ¿verdad? Nuevamente sucede es murmuración de parte de líderes, ¿verdad? Aquí en este caso primero fueron Aarón y María, que eran hermanos, era familia de Moisés, y ahora vamos a ver a unos líderes de la congregación, como fueron Coré, Datán y Abiram, que también hacían parte de las tribus, de la tribu de Leví, también eran sacerdotes, y que tenían a su cargo la administración de los utensilios y de la casa del tabernáculo, en este caso el tabernáculo del Señor. En medio de la congregación ellos tenían un servicio designado conforme a como Dios le había dado a los hijos de la tribu de Leví. Tenían un cierto tiempo establecido en el cual ellos participaban en el servicio de este tabernáculo. Vamos a ver entonces, dice aquí en nuestro manual: para Dios no todos somos iguales en cuanto a la autoridad, Él la deposita en quien la quiere. Vamos a ver versículo 3 del 16, que nos dice: y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Esta fue una aseveración que hizo Coré y estos varones en contra de Moisés y Aarón. Entonces vemos acá que no debemos mirar al hombre, sino de dónde viene la autoridad que posee. Esa es la consigna que tenemos acá. Luego dice: Dios siempre sale en defensa de esa autoridad designada. Vamos a ver el versículo 5 y dice: y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así, o sea, al mismo Dios. Vemos aquí que la envidia y el disconformismo abre la puerta a la rebeldía. Vamos a ver qué dice el versículo 9 de este mismo capítulo. Dice: os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles. Ya ellos no solamente se conformaban con el servicio que Dios les había dado, sino que decía que ellos pensaban que Moisés estaba loco y que lo estaba llevando a una muerte segura, que ellos también podían profetizar, que ellos también podían ministrar, que ellos también podían liderar sobre la tribu de Israel, y como menospreciando aquel servicio que Dios había colocado. Al atacar a la autoridad, estamos atacando a Dios mismo. Vamos a ver el versículo 11 que dice: por tanto tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, que es para que contra él murmuréis. En este caso Dios, más adelante, viendo todo el capítulo 16 de Números, estas aseveraciones que estos hombres hacen en cuanto a si era justo que Moisés y Aarón fueran líderes sobre ellos, si ellos también podían ser líderes sobre la congregación por encima de Moisés o Aarón. Eran personas que en cierta forma, como sucede en casi todas las congregaciones, hablan mucho en contra de lo que el pastor o los servidores hacen, pero ellos realmente no están haciendo nada. El servicio de ellos es muy diferente al que pueden estar prestando los pastores. El trabajo que hacen los pastores o los líderes en general puede ser, porque es que Dios coloca a cada uno en un nivel de autoridad y en un servicio muy diferente en la medida que Dios nos da para el servicio, y nosotros no podemos juzgar aquello. Podemos tal vez en algún momento aconsejar, ayudar, colaborar, pero nunca podemos menospreciar ese servicio
a tal punto de salir a criticarles y a menospreciarles, como lo hicieron estos varones. Entonces, Dios lo que hizo fue poner una prueba. Al día siguiente ellos tenían que llevar unas varas, todos los 12 grupos que tenía la casa de Leví, cada uno debía llevar su vara, y dice que la vara que floreciera en ese momento sería la vara del que Dios había nombrado para ser el sumo sacerdote en medio de la congregación. Lógicamente el sumo sacerdote en ese momento era Aarón, y fue la vara que reverdeció. Más adelante vemos también que Dios, en vista de que ellos siguen con su rebeldía, le dicen que ofrecieran un incienso delante del Señor, y ese fuego, eso fue más adelante. Vamos a ver aquí. Eso sucede, la vara de Aarón que reverdece o que florece fue después de este capítulo 16. En este 16, primero, la prueba que Dios hace es que cada uno llevaría su incensario, y que lo vemos aquí en el versículo 17, dice: tomad cada uno su incensario, poned incienso en ellos, acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón cada uno con su incensario. Y tomando el incensario, lo pusieron en ellos fuego y echaron incienso, lo pusieron a la puerta del tabernáculo con Moisés y Aarón, y se juntaron todos a la puerta. Y a los que delante de la tienda de Coré, Datán y Abirán los separaron, y apartados de las tiendas de estos hombres impíos, no toquéis cosas suyas, para que no pequéis en todos sus pecados. Se apartaron de las tiendas, y conocerán que Jehová hizo todas estas cosas, y que los había nombrado, y que no había sido de su propia voluntad de Moisés el haber puesto a su hermano, como si fuera algo que había pensado Moisés, sino que venía de parte de Dios, que era el que había nombrado a estos hombres como los a Aarón por sumo sacerdote, y a Moisés por profeta en medio de la nación de Israel. Entonces, si algo ocurriere, dice en el 30, algo nuevo, que si la tierra se abre, dice, y trague con todas sus cosas, descender en vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y precisamente eso sucedió. Lo vemos aquí en los versículos más adelante. El 32 dice: abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, y a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. Ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Entonces la congregación salieron corriendo, y dice el 34: no nos trague también la tierra. Y sucedió esta cosa terrible, ¿verdad? Dice: al día siguiente, en el 41, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerto al pueblo de Jehová. Entonces, cuando ocurre esto, es que Dios le da esta estrategia a Moisés para que los líderes de las tribus de Leví, dentro de la tribu de Leví, los 12 designados, cada uno llevara su vara. Entonces la que reverdece es la vara de Aarón, para que ellos se dieran cuenta que venía de parte de Jehová todo lo que había acontecido, porque la gente volvió nuevamente a murmurar, porque eso es lo que incita, ¿verdad? La murmuración es como una raíz que de amargura, dice en la Biblia, es algo así, que está allí contaminando, puede contaminar a la congregación,
así como hizo Satanás, ¿verdad? En sus contrataciones empezó a arrastrar y aparta mucha gente. Entonces, cuando hay personas que se levantan para hablar en contra del líder, de los líderes en la iglesia, pueden arrastrar a muchos y sacarlos de las congregaciones. Y por lo general están acolitados por alguien que está haciendo algo que es indebido. En este caso, ¿verdad? Personas que no tienen un verdadero fundamento, que no están verdaderamente enseñando lo que conforme a la palabra, sino que sus maquinaciones y sus enseñanzas pueden estar bastante apartadas de la verdad. Entonces tenemos que cuidarnos, ¿verdad? De esos falsos maestros, de falsas doctrinas, de cosas que están enseñándose que traen rebeldía en medio de las congregaciones. Son cuestiones de mucho cuidado. Para concluir, nos dice aquí el manual, ¿queremos recibir bendición? Pidámosle al Señor que en todo momento y en todo lugar nos ayude a ser hijos obedientes que imiten a Jesucristo. Entonces debemos ser imitadores del Señor en aquello que dice la Biblia, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No estimando el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice la Escritura, sino que más bien fue hacer la voluntad del que le envió, que fue el Padre, ¿verdad? Jesucristo como representante de Dios en medio de los hombres, haciendo la voluntad del Padre, para que muchos alcanzásemos la salvación y la vida eterna.